El tema ahora es formas diferenciales. Para comenzar con formas diferenciales, primero ocupamos hablar de vectores y de uniformas, ¿ok? Para los vectores, como siempre habíamos definido desde antes, que un vector es básicamente una línea que conecta dos puntos, A y B, y que tiene una dirección ya sea de A hasta B o de B hasta A. Vimos que en espacios curvos, donde yo grafico una curva respecto a X, por decir algo, si yo tengo una curva y mi punto A está aquí y mi punto B está aquí, pues el vector que los conecta está, o la línea que los conecta está afuera de la curva. Entonces no nos sirve, tenemos que usar la derivada, ¿ok? Y habíamos hecho que la derivada, ¿verdad? Básicamente esta línea es la derivada de la curva respecto a X. Pero la curva no importaba dónde estuviera, lo que importaba era que estuviera sobre la superficie. Entonces en ese caso nos deshacemos de C y nada más lo dejamos como la derivada parcial respecto a X, por dar un ejemplo, ¿verdad? Luego vimos las formas diferenciales, o las uniformas. Luego vimos las uniformas. Entonces en las uniformas habíamos visto que básicamente son líneas de una coordenada constante que me ayudan a medir un vector. Me ayudan a medirlo al decirme cuántas de esas líneas, de esas constantes o de esas superficies de valor de coordenada constante ha atravesado, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ¿verdad? Le llamábamos a su base de x porque de x cuando me representa lo que aumenta, ¿verdad? Si yo aumento un dx a algo, ¿verdad? Yo voy a seguir generando estas superficies, ¿ok? Entonces dx es mi base, ¿verdad? Para todas las coordenadas desde q. Las formas diferenciales son básicamente expansión de este concepto, de una generalización de ese concepto, ¿verdad? Pero antes de continuar a eso, ocupamos recordar el producto tensorial, ¿verdad? Que básicamente un tensor de rango mayor a 1 era un producto de bases, ya sea de bases de vectores o bases de uniformas, ¿verdad? Aquí yo omito el producto tensorial eventualmente, ¿verdad? Porque el producto tensorial básicamente es implícito. Y pues uno puede ver que básicamente, si, como este tensor tiene dos bases de vector, este tensor necesita recibir dos uniformas para que las bases de uniforma se cancelen con las bases de tensor y yo pueda recibir un escalar, ¿verdad? Entonces, eventualmente uno se da cuenta de que los tensores son máquinas que reciben ya sea o vectores o uniformas para dar un resultado escalar. Ya sea la fuerza en esta dirección en la superficie tal, ¿verdad? Como el tensor de esfuerzos, que el tensor de esfuerzos me dice cuánta fuerza hay en la dirección tal para la superficie tal, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los tensores. Son una generalización de ya sea las uniformas que se usan para saber qué tan largo es un vector o cuál es la proyección de un vector, ¿verdad? También. O de los vectores que me sirven para dar direcciones en un espacio, ¿ok? Como estos también son duales a estos también me sirven para dar direcciones y como estos son productos de estos dos, pues también me sirven para dar direcciones y me dan información sobre las direcciones. Ok, luego hablamos un poco más de los productos de tensores, ¿verdad? El producto directo de tensores, que sería este, ¿verdad? Que es nada más multiplicar componente por componente y base por base, y genero un tensor de rango combinado de estos dos, que comparte la base. Por eso es que ahora quité el producto tensorial, ¿verdad? Para que vean que es básicamente como un producto de todo con todo. Luego queda el producto punto, ¿verdad? De V y la uniforma sigma, que básicamente es los componentes por los componentes y la base punto la base. Pero como son bases duales, da el delta, ¿verdad? De Kronecker y me queda básicamente el producto escalar de las dos. Y aquí también, ¿verdad? Un producto escalar de dos vectores, pues básicamente me queda EI.EJ y eso era la métrica. Y eso era otra forma de hacer producto interno, ¿verdad? Estos eran productos internos y este es un producto directo. ¿Ok? Ahora, como vamos a ver ahorita, un nuevo producto, necesitamos recordar eso. Y luego también necesitamos recordar lo que significaba que
un producto fuera antisimétrico o que un tensor fuera antisimétrico, ¿verdad? Básicamente acuérdense que si yo tengo un tensor IJ, ¿verdad? Su parte antisimétrica, ¿verdad? La parte antisimétrica sería igual a un medio de A sub IJ menos A sub JI. ¿Ok? Porque vamos a introducir lo que es el producto cuña. El producto cuña entre dos unoformas, ¿ok? Es básicamente la parte antisimétrica del producto tensorial de dos unoformes, ¿ok? Vamos a ver ahorita que es un poco más fácil de lo que se ve. O sea, aquí está la definición formal. Pero cuando uno ya se pone a hacer ejercicios, uno ve lo sencillo que es. También vimos una forma de derivar vectores, ¿verdad? Que era con los símbolos de Christoffel, ¿verdad? Y las bases. Y aquí vamos a ver otra cuestión parecida, ¿verdad? Que vamos también a derivar unoformas. Algo muy importante es que aunque este producto, el producto cuña, bueno, la parte antisimétrica, mejor dicho, la parte antisimétrica del producto tensorial aplica para todos los tensores, nosotros solo vamos a aplicar el producto cuña para unoformas. Ok, ahora hablemos de las P-formas. Básicamente, nosotros ya conocemos la unoforma, ¿verdad? La unoforma se puede expresar en varias coordenadas, ¿verdad? Y serían los componentes. Aquí, por ejemplo, en X, en las coordenadas cartesianas, sería el componente en X por dx, más el componente en Y por dy, más el componente en Z por dz. Si tuviera coordenadas esféricas, ¿verdad? Serían con esta diferente base. También yo podría usarlo con la... Recuerden que estos no eran unitarios, ¿verdad? Esta base no era unitaria, esta base era nada más la más simple, que solo depende de las coordenadas, pero yo puedo multiplicar aquí por los factores de escala y hacerlos unitarios. Y pues también escribir de otra manera, ¿verdad? Y le pongo un techito a todo para recordar que estoy en esta base, ¿verdad? Y entonces sería de R aquí. Nada más para acordarme, es que le pongo el techito a los índices. Así van a ver muchas notaciones en línea también y en libros. ¿Ok? Lo importante es que básicamente el producto cuña genera p-formas a partir de unoformas. Entonces, si yo tengo una unoforma sigma y le hago el producto cuña con una unoforma rho, pues esto me va a dar una dos forma. ¿Ok? Y así voy a seguir, ¿verdad? Si yo llego y hago el producto cuña de tres formas, básicamente se vuelve una tres forma. Esto tiene un límite, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver cuando veamos las propiedades del producto cuña. Muy bien, comencemos con un ejemplo sencillo solo para ver la intuición detrás del producto cuña. Aquí lo vamos a hacer con la definición, pero eventualmente vamos a encontrar reglas que nos van a permitir hacerlo mucho más simple que esto. Entonces no se preocupen por eso, porque aquí aparecen un montón de términos que yo ya tenía listos precisamente para evitar volver a tener que hacer esto. Ahora veamos. Yo tengo que ¿verdad? Este término, el dx por dx, aquí hay otro término dx por dx. Estos son escalares, entonces esto conmuta y por lo tanto este se va con este, ¿verdad? Lo mismo para dy de y. Va a suceder lo mismo. Y después, entonces, cuando yo básicamente voy a sacar factor común de todo lo que sea de x por dy. Y el factor común sería ax by, ¿verdad? Y aquí está de x de y también, pero aquí sería menos bx a y más, y ahora saco factor común todo lo que tenga de y de x y me queda, ¿verdad? De y de x me quedaría ay bx menos by a x. ¿Ok? Ahora voy a sacar factor común esto, porque vean que esto es igual a esto, nada más que por un cambio de signo. Entonces, y el un medio lo voy a pasar para el medio. Ahorita van a ver por qué es que hago eso.
básicamente ax by menos bx ay por un medio de... Y este es el que está a la par de dx, entonces dx por dy, ¿verdad? Y este que está a la par de dy por dx es esto, pero menos. Entonces aquí pongo menos dy por dx. Pero por definición del producto cuña, esto es igual, ¿verdad? Esto lo dejo igual. El coeficiente enfrente, lo dejo aquí. Pero esto me va a quedar como de x cuña de y. Lo importante de esto es que esto es una dos forma base, ¿verdad? Noten que yo comencé con dos uno formas, cuando apliqué el producto cuña quedé con dos formas, ¿verdad? Entonces, del problema anterior, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Acuérdense que los dx por decir algo, son iguales a un medio de dx por dx menos dx por dx. Estos dos son iguales, entonces da cero. Entonces los términos repetidos de una vez se cancelan. La otra situación que vimos, ¿verdad? Es que teníamos un dx por dy y luego un dy por dx y lo único que cambió fue que este era el negativo de este, ¿verdad? Básicamente tenían el mismo coeficiente, nada más que uno era negativo, ¿verdad? Respecto al otro. Básicamente eso es porque si yo tengo du cuña de v, esto es igual a un medio de u por dv menos dv por du. Si yo saco un menos, me queda al revés, ¿verdad? Este que es negativo ahora queda de primero. Y este que es positivo ahora queda de segundo como negativo. Y esto es igual a menos de v cuña de u, ¿verdad? Entonces no es necesario a veces, o sea, no es algo nuevo, es simplemente el negativo. Esto es por la antisimetría. Y luego queda la otra lección aprendida, es que queda una base de p-formas, ¿verdad? Que ya vimos que son básicamente productos cuña de una forma base por otra forma base. Básicamente la dos forma base se genera a partir de la forma base. Y si yo tuviera una tres forma base, pues podría hacerse así, etcétera, ¿verdad? Básicamente la base es dada por productos de las unoformas base. Ok, ahora básicamente vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con las reglas que aprendimos. Entonces, a cuña b sería igual a x de x más a y de y cuña bx de x más by de y. Este por cuña este va a dar 0 porque sería de x cuña de x y este por este también va a dar 0. Entonces yo solo considero este, ¿verdad? Ax de x cuña by de y. Ax de x cuña by de y, ¿verdad? Y de aquí solo voy a considerar más ay de y cuña bx de x. Ahora saco los escalares al frente y me queda dx de y. Saco los escalares al frente aquí también. De y cuña de x. Y ahora para que todo quede en términos de lo mismo, uso la relación de que esto es el negativo de esto para decir ax by menos ay bx por dx cuña de y. Básicamente le di la vuelta a esto sacó un menos. Y como ya los dos tenían factor común de x cuña de y, pues este sería el resultado. Mucho más rápido, ¿verdad? Con las reglas. Y quiero que desarrollemos una intuición. No tanto voy a decirles las reglas porque son muy complicadas escribirlas en notación, en una notación general, sino que vamos a intentar hacer ejemplos para ir viendo cómo se va creando esto. Vayamos a un ejemplo un poco más sugerente, porque vamos a ver cuando nos dé el resultado, vamos a ver que esto es alguien que ya ustedes conocen.
Vamos uno por uno, ¿verdad? Primero ax de x, cuña, todo b. Entonces sería ax, ¿verdad? Cuña de x va a dar 0, pero cuña de y, pues va a dar de x cuña de y. Y ahora ax de x cuña bz de z da ax bz, ¿verdad? Cuña de x cuña de z. Ahora vamos a ir con AY. AY, cuña BX, ese, no da, ese da diferente de 0 y daría DY, cuña de X. DY, cuña de Y da 0 y DY, cuña de Z, ese sí va a dar algo distinto de 0. Muy bien. Y ahora vamos con el último. AZ, cuña de X da algo, ¿verdad? Da AZ, BX, de Z, cuña de X, más y AZ de Z, cuña BY de Y. Sería de Z de Y. ¿Ok? Ahora veamos los pares, ¿verdad? Porque aquí hay un este va con este, ¿verdad? Este va con este y este va con este. ¿Ok? Entonces, básicamente me quedaría. Vamos a hacer de X de Y. Entonces, AX BY. Y este le tengo que poner un menos para regresarlo a de X de Y. Y se vuelve, ¿verdad? De X de Y. Más el otro que sería de Y de Z, ¿verdad? Vamos a ir en orden cíclico. A Y, BZ. Y este es el que le tengo que poner el menos. Menos AZ, BY por de Y de Z. Y el último que sería de Z de X, pues sería AZ, BX menos AX, BZ. Y sería de Z de X. Noten el orden, ¿verdad? X con Y con Z y Z con X de vuelta, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que me dio? Me dio el producto cruz de A y B. Esta forma que está aquí, ¿verdad? Es básicamente Z. Esta forma que está aquí era el vector unitario, bueno, cuando en el producto cruz era similar al vector unitario en X, ¿verdad? Y esta, básicamente el vector unitario en Y. ¿Ok? Entonces el producto cuña es la generalización de el el producto cruz, ¿verdad? En ese sentido. Y como es la generalización del producto cruz, el producto cruz tenía otra propiedad muy genial que era dar el área, ¿verdad? Entonces vamos a investigar eso. Ahora bien, estamos familiarizados con el concepto de que el producto cruz, ¿verdad? Básicamente me dice el área que encierra el paralelogramo entre los dos vectores y que es normal a esos dos vectores. Claro que aquí yo estoy diciendo que básicamente vamos a pasar a unoformas, ¿verdad? Y cuando tenemos unoformas, pues podemos ver que se genera algo que se llama el bivector. El bivector es básicamente el paralelogramo mismo. No un vector que es perpendicular a este paralelogramo. No, es el paralelogramo mismo. Aunque sí hay algo importante que es que tiene dirección, ¿verdad? No es lo mismo esto que esto, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener una direccionalidad asociada, ¿verdad? Básicamente sería esto. En el caso en el que U y V, en el que es U cuña V, y si es V cuña U, pues es al revés, ¿verdad? Imagínenselo como si fuera algo rotando un, que encierra un área, ¿verdad? Una cuestión más importante también. Los productos cruces tienen leyes de transformación muy extrañas, mientras que los productos cuña tienen una ley de transformación normal, ¿verdad? Como la de un tensor, mientras que el del producto cuña es el de un pseudotensor. Eso es porque uno tiene que, para poder transformarlo,
esta es, como por así decirlo, la verdadera cara. Y esta es una cara que es conveniente. Básicamente, si yo agarro U cuña V, eso me va a dar cuestiones que van a tener esta forma, ¿verdad? Esos serían los componentes. ¿Ok? Para yo poder transformarlo a vector de nuevo, yo necesito primero hacer algo que se llama la operación estrella, que me asocia a dx de y con dz, a de y con dz con dx y a de z dx con dy. Pero aquí yo estoy usando la regla de la mano derecha. Y aquí yo ya estoy introduciendo eso, ¿verdad? Que estoy metiendo la regla de la mano derecha y que aparte de, por la regla de la mano derecha, pues, ser como es, genera el -1 que hay que agregar, ¿verdad? Es por esto que el producto cruz es un pseudo vector. Y aquí sigue siendo una forma, ¿verdad? Entonces yo necesito de la métrica inversa para volverlo a ser un vector. Entonces, a partir de ahora, mejor, siempre que podamos, hablemos en formas diferenciales, ¿verdad? Y si no estamos en cartesianas, ¿verdad? Porque si estamos en cartesianas es un poco más fácil hablar del producto cruz. Pero si estamos en coordenadas más generales o si queremos integrar algo, como ahorita vamos a ver, es un poco mejor usar la verdadera cara de el producto cruz, que en realidad es el producto cuña, ¿verdad? Ok, hablamos del operador estrella, pero para poder hablar mejor de qué es el operador estrella, ocupamos agarrar otra intuición que es la base de formas para una dimensión n para una p forma. ¿Ok? Entonces, para dimensión 1 solo tenemos una coordenada que sería de x, entonces básicamente la unoforma solo tiene de opciones de x. Si yo llegara y dijera que la dos forma base es de x cuña de x, pues esto daría 0, ¿no? Entonces, a partir de aquí, no pueden existir p-formas mayores a 1. En un espacio unidimensional solo puede existir unoformas. ¿Ok? Pasemos a dos dimensiones. En dos dimensiones tenemos dos opciones, de x y de y. La base de dos formas tiene que ser un producto de dos. Entonces, de x de y es la única opción, ¿verdad? Recuerden que de y de x es igual o menos, es menos 1 veces esto. Entonces, no hace diferencia. Si yo llegase y dijera que existe 3, pues sería de x cuña de y cuña de x, digamos. Pero yo sé que esto es igual a menos de x cuña de x cuña de y. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y por argumentos análogos, cualquier p forma con p mayor a 2 en dos dimensiones se vuelve 0. Vayamos a tres dimensiones, nuestro espacio, ¿verdad? En tres dimensiones tenemos tres opciones, de x, de y de z. Las dos formas serían básicamente el producto de x de y con dz y de z con dx, ¿verdad? Recuerden que la, el, el intercambio, ¿verdad? Solo agrega un signo, entonces no enseña nada nuevo. Y para 3 pues básicamente sería el producto de las tres. Y para p formas mayores, con p mayores a 3 para tres dimensiones, pues da 0. Y finalmente, para cuatro dimensiones, digamos, por ejemplo, de t, de x, de y de z. Para las dos formas vamos a tener de opciones de t, de x, de t, de de t, de z, de x, de y, ¿verdad? Aquí básicamente lo estoy poniendo todo sin importar el cambio de signo. Nada más para que veamos cuántas son. También está de de z. Y la otra que estaría también sería de z
de X. ¿Ok? Para las 3, pues sería básicamente todas las combinaciones que se me ocurran. ¿Verdad? Esa sería una. Esa sería otra. Esa sería otra. Y después esta sería otra. ¿Cuál? Ok, y estas son todas. Y para 4, pues sería básicamente el producto de absolutamente todas. ¿Ok? Aquí me faltó un P, que sería la cero forma. ¿Ok? Entonces vamos a subir esto un poquito. La cero forma. Y pues la cero forma es 1 en todos. ¿Por qué hago esto? Porque ocupo que vean esto. En una dimensión está el 1 y el de X, nada más. Para dos dimensiones está el 1, el de X. Aquí hay dos, ¿verdad? Y aquí hay uno. Aquí había solo una opción. Aquí hay una opción, tres opciones, una opción y cero, ¿verdad? Y para cuatro dimensiones aquí había una opción, cuatro opciones, seis opciones, cuatro opciones y una opción. ¿Ok? El operador estrella lo que hace es, desde un espacio que tiene iguales opciones que otro, trasladar de uno a otro. ¿Ok? Por ejemplo, en tres dimensiones, el espacio de uno formas y de dos formas tiene una relación, ¿verdad? Y el espacio de cero formas y tres formas tienen una relación. Aquí, el espacio de uno forma con el de cuatro formas tiene relación. El de uno formas con tres formas tiene relación y el de dos formas tiene relación consigo mismo. ¿Ok? El operador estrella básicamente lo que me hace es relacionarlos. ¿Y cómo los relaciona? Básicamente con el que falte. A uno le faltan los tres, entonces lo relaciona dándole de X, de Y, de Z. A de X, de Y le falta Z, entonces lo relaciona dándole Z. ¿Verdad? A de T, de X, de Y le falta de Z, entonces lo relaciona dándole de Z. ¿Verdad? Entonces, ya que vimos esta intuición, escribamos un poco más formal que es el operador estrella. Ok, entonces el operador estrella de Hodge básicamente asocia en n dimensiones, y depende de cada dimensión, la relación de Hodge asocia una p forma a su complemento en las n menos p formas. Entonces, por ejemplo, en tres dimensiones de x cuña de y, que es una dos forma, Hodge la lleva a ser un dz, que es básicamente la que falta, ¿no? Algo importante, ¿verdad? Es que noten la cualidad cíclica que tiene, ¿verdad? Es de x cuña de y se vuelve de z. De z se vuelve de x cuña de y, ¿verdad? Hay que respetar que sea cíclico para que el signo no me haga daño, ¿verdad? Ahora veamos en cuatro dimensiones, es un poco más difícil verlo, ¿verdad? Porque uno no se lo imagina tan fácilmente. Pero vean que para las dos formas de t de x, la estrella de Hodge la lleva a ser un de y cuña de z. Básicamente vamos de t de x, de y de z, vamos en ese orden. Entonces el complemento sería de y cuña de z en este orden. Aquí tenemos de x, cuña de y, cuña de z, se transforma en de t. Entonces, algo que yo les recomiendo es buscar el orden, ¿verdad? De de básicamente las formas, ¿verdad? Si pueden ponerlas en orden, es más fácil transformarlo. Algo importante es que, vean, de x, de y su complemento es de z, pero de z su complemento es de x, de y. Entonces, aplicar la operación estrella dos veces es igual a no hacer nada, ¿verdad? Es la identidad. Entonces, es algo importante. ¿Y por qué se inventó el operador estrella? Para poder transformar, por ejemplo, la dos forma de área, ¿verdad? Ya vimos que esto representa el área encerrada por dx de y, pasarlo a una uniforma de área, que sería de z, en la dirección de z,
Y cuando ya tenemos la uniforma de área, pasarla a un vector de área. ¿Ok? Con los pasos que habíamos visto en la parte anterior. Una nota adicional para la estrella de Hodge son que, aparte de lo que hemos visto, ¿verdad? Pues su signo es determinado por dos situaciones. Uno es el orden de las coordenadas, lo que se llama, y eso es lo que se llama la ley de la mano derecha. Si yo tengo mis coordenadas que su orden t, x, y, z es el orden correcto, ¿verdad? El orden cíclico, pues si yo logro poner mi ecuación de estrella en ese orden, aquí sería t, x, y, z, pues debería ir con signo positivo. Pero si mi ecuación de estrella no está en el orden correcto, aquí es t, y, x, z. Entonces noten que si yo intercambio este con este, volvemos a t, x, y, z, el orden correcto. Pero para poder hacer eso necesito multiplicar por un menos. Entonces, básicamente es de t de y, x de z, ¿verdad? Yo pongo el orden. Y si está en desorden, veo a ver cuántas veces tengo yo que reacomodar esto para volver al orden original. Y contar los menos que tuve que agregar, ¿verdad? La otra cuestión que puede afectar el signo es el componente diagonal en la métrica. Por eso es que la estrella de Hodge necesita muchas cosas. Necesita la ley de la mano derecha y necesita una métrica. Porque el signo que tenga la uniforme base en la métrica, ¿verdad? Si seguimos con el orden de t, x, y, z, pues para dt, que dt tiene un -1, ¿verdad? Y de x, que tiene un +1, pues yo multiplico los signos de las formas que están adentro de la estrella y tengo que multiplicarlo afuera por la forma complementaria, ¿verdad? Entonces, tengo que pensar en el signo de las cosas varias veces, ¿verdad? En este, de x, de y, de z, todos tienen un +1. Entonces, +1 por +1 por +1 es igual a +1, ¿verdad? Entonces, en esta no tengo que cambiar el signo. Pero, ¿qué tal si yo hubiera hecho esto al revés? Como esto tiene un -1, pues entonces sería menos de x, de y, de z. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Que para algunos espacios, la estrella de la estrella va a dar con signo negativo, ¿verdad? Continuando con operadores, ¿verdad? Y operaciones que se pueden hacer sobre las uniformas, vamos a continuar con lo que se llama la derivada exterior de. Este es el símbolo que se usa, ¿verdad? El otro era la estrella de Hodge, era una estrella, ¿verdad? Este es D. Y la cuña, pues era una cuña, ¿verdad? Eh, Esto es una forma de derivar P formas que las transforma a P+1 formas, ¿ok? Pero que es diferente de la derivada covariante por muchas razones, ¿verdad? Primero que nada tiene antisimetría adentro de ella, ¿verdad? Porque sigue generando genera una P+1 forma que sigue siendo antisimétrica y la derivada covariante no tenía eso. Y la otra cuestión importante es que la derivada exterior es independiente de las coordenadas, mientras que la derivada covariante depende de saber yo en qué coordenadas estoy para poder decidir para poder determinar cuáles van a ser los símbolos de Cristófilo, la conexión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las propiedades primero. Aquí lo vamos a hacer al revés, al producto cuña. Primero vamos a ver las propiedades y después vamos a ver cómo se utiliza esto. ¿Verdad? Y si f es un escalar, que es una cero forma, omega es una p forma y sigma es una q forma, vamos a tener la linealidad solo si p igual a q, ¿verdad? Porque si no, no se podrían sumar. Si tienen diferente valor de p, pues simplemente no, la base de esto va a ser diferente a la base de esto y no se puede sumar naranjas con manzanas, ¿verdad? Luego tenemos la regla del producto para un escalar por una uniforma y una uniforma cuña otra uniforma, ¿verdad? Básicamente esta es igual a la regla del producto que ya conocemos, pero esta otra es un poco diferente porque tiene un -1 a la P. ¿Eso por qué? Porque para la D poder empezar a derivar el sigma, yo tengo que alternar P veces la cuña, ¿verdad? Del omega para poder lograr actuar sobre el sigma. Entonces, por eso, más que nada. Luego, la siguiente propiedad es una muy importante, que es que la segunda derivada exterior de cualquier p forma es igual a cero, siempre. ¿Ok? Y esto nos va a ser muy útil más adelante y vamos a ver por qué. Y la última es que para un escalar, pues básicamente
El d es lo que ya conocemos que sería el diferencial de la función, ¿verdad? Que sería la derivada de f respecto a x por dx más la derivada de f respecto a y por dy, ¿verdad? Etcétera. Lo que ya conocíamos, ¿ok? Pero, aunque esto va a ser igual para escalares, no va a ser igual que la derivada covariante, ¿verdad? Eso es muy importante. Aunque la derivada exterior y la derivada covariante coinciden en que el diferencial de una función tiene que ser igual a esto, más allá, para, por ejemplo, una uniforma, la derivada exterior y la derivada covariante dan dos resultados diferentes, entonces no hay que pensar que son lo mismo, son dos formas diferentes de derivar, ¿verdad? Sobre un espacio. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo solo para que veamos la utilidad de la derivada exterior. Vamos a usar estas dos propiedades, ¿ok? Muy bien, entonces, como vamos a usar la primera para decir que en efecto yo puedo hacer esto, ¿verdad? Separar básicamente las tres. Igual esto se vuelve, todo esto es práctica, ¿verdad? O sea, son un montón de propiedades nuevas, la única forma de adaptarse a ellas es practicando bastante usándolas, ¿verdad? Ahora veamos, vamos a usar la segunda propiedad que me dice que la derivada exterior de un escalar por una forma, o bueno, por una p forma, es igual a el diferencial del escalar, cuña la p forma más la función escalar por la derivada exterior de la p forma. Aquí mi p forma es de x. Entonces me va a quedar, y solo lo voy a hacer para x, me va a quedar de ax cuña de x más ax cuña de cuadrado x, ¿verdad? Entonces, este da cero porque bueno, y otra que íbamos a usar era esta, ¿verdad? Que la segunda derivada exterior de cualquier escalar, ¿verdad? Y en este caso x es un escalar. La coordenada x por sí sola es un escalar. Entonces, la segunda derivada exterior de x, pues va a dar cero, ¿verdad? Entonces, aplicando eso que aprendimos de esta, ¿verdad? Pues vamos a saber que de a y cuña de y, ¿verdad? Más de a z cuña de z, ¿verdad? Y ahora yo me voy a adelantar en el tiempo para poner todo lo que esto significa. Ok, básicamente me quedó eso. Estos componentes son escalares, ¿verdad? Entonces uso la quinta propiedad, ¿verdad? Que me decía que era básicamente derivar y de x, ¿verdad? En realidad usamos todas las propiedades, ahora que lo pienso. Pero bueno. Y ahora hacemos la cuña, ¿verdad? Con la otra forma. Entonces de x cuña de x da cero, ¿verdad? Ese lo ignoro. Y me queda de ax de y cuña de x más de ax de z cuña de x más, y vamos a ver aquí de x cuña de y, es de y cuña de y el que se hace cero, ¿verdad? Entonces me queda de a y cuña de x, digo, perdón, de a y de x cuña de y más de a y de z cuña de y más de az de x cuña de z más de a z de y cuña de z, y pues el z cuña de z es el que se hace cero, ¿ok? Ahora pues ya podemos agrupar, ¿verdad? A la par de x cuña de y queda, vamos a ver, de x cuña de y de a y de x menos de ax de y. A la par de y cuña de z, ¿quién queda? ¿Queda? Vamos a ver, de y cuña de z, aquí está. Noten que yo escribo estas dos formas base ya ordenadas de una vez.
Es lo mejor. Siempre escribir las ordenadas de una. Y de z a de y, pues le pongo el menos, ¿verdad? Y solo me queda de z cuña de x. De z cuña de x es este, que sería la derivada del componente x respecto a z, menos, y vamos a ver cuál es el dx de z. Dx de z está aquí, sería de az de x. Y recuerden que esto está asociado con x, ¿verdad? Esto está asociado con z y esto está asociado con y, ¿verdad? ¿Y qué son los componentes que quedaron? Es el rotacional, ¿verdad? Entonces, algo interesante es que de la derivada exterior salen los tipos de derivadas que habíamos visto en análisis vectorial y en análisis tensorial, ¿verdad? Eventualmente. Solo que, como de nuevo, cuando yo tenía A cuña B, eso generalizaba A cruz B, pues ahora de A generaliza, ¿verdad? Y tengo que aplicarle la estrella. ¿Por qué tengo que aplicarle la estrella? Para asociarlo a su forma complementaria. La estrella de A es igual al rotacional de A. ¿Ok? Es una forma de generalizar el rotacional y el producto cruz a varias dimensiones en las que no puede aplicarse, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Y en este vamos a usar bastantes cosas. Primero, tenemos una uniforma, ¿verdad? Esta uniforma la pudimos obtener de varias formas. Puede ser que hubiéramos tenido un vector B y ese vector B, gracias a la métrica, lo transformamos en una uniforma y cuando tenemos la uniforma le aplicamos la estrella de Hodge para convertirla en una 3 menos 1 forma, o sea, una o 2 forma, ¿verdad? Entonces tenemos esta dos forma y a esta dos forma queremos aplicarle la derivada exterior. ¿Ok? Entonces, recuerden en la parte anterior que las derivadas de x no desaparecían porque estaban a la par de x. Entonces, noten esto. Aquí mi dos forma es de y cuña de z. Si yo derivo respecto a x, me sale un dx. Ese sí queda bien. Pero si yo derivo esto respecto a y, me queda un dy y de y cuña de y da cero. Entonces, uno eventualmente aprende, ¿verdad? Que si yo aquí ya tengo y y z, yo nada más necesito derivar respecto a las coordenadas que faltan, ¿verdad? Eso me saca un dx, que después yo hago esto. Aquí, aquí solo la única derivada que me hace falta, ¿verdad? Porque aquí tengo z y aquí tengo x, entonces derivar respecto a z y x no vale la pena, solo voy a derivar respecto a y. Y a eso es lo que me refiero. Hay que practicar bastante para agarrar estos toques para hacerlo más rápido. Porque si hay una razón por la que inventaron las formas diferenciales es porque son más eficientes en hacer cálculos en tensores, que suelen ser cálculos muy grandes. Entonces, por eso, pero sin práctica uno no lo agarra. ¿Ok? Entonces aquí solo deriva respecto a z porque la dos forma base era xy. Entonces ya me queda esto. Noten que si yo corro este aquí, me saca un menos uno. Pero si corro esto aquí, me saca otro menos uno, ¿verdad? Menos uno por menos uno es cero. Y me queda, ¿verdad? Voy a hacer ese paso a pesar de que... Ok, vamos a hacerlo paso por paso. Yo corro este aquí y me queda de y de x de z con un menos uno. De y de x de z, yo cambio el x por el y y me queda de x de y de z. Como hice dos cambios, queda positivo de nuevo. Y aquí, ¿verdad? Me queda de z. Y aquí me queda, bueno, aquí yo hago solo, bueno, hago este cambio, ¿verdad? Y después hago este cambio y me queda de x de y de z. Por lo tanto, este resultado lo que me da es alguien que ya es conocido.
Pero noten algo interesante. Noten que esto queda a la par de una forma que combina de x, de y y de z. Esto es una forma de volumen, ¿verdad? ¿A qué les recuerda esto? La divergencia de b por una forma de volumen. Si yo integro esto, eso me va a dar b por una forma de superficie, ¿verdad? Antes de pasar a cómo se integran las formas, vamos a ver una intuición a partir de las formas que hemos visto, ¿verdad? Ya derivamos una cero forma, una uno forma y una dos forma, ¿verdad? Y ya vimos que, por ejemplo, para la cero forma, básicamente es el gradiente por dl, ¿verdad? El gradiente es básicamente nada más aplicar d a una cero forma. Luego la uno forma, ¿verdad? Cuando le aplicamos d, nos da el rotacional. Ahora vean esto. Esto es básicamente, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que esto representaba área. Pues esto va a representar la superficie en z. Y este es el componente z del rotacional. Análogamente para acá, el rotacional en el componente x por esto que representa la superficie en x, ¿verdad? O la superficie normal a x. Y aquí la superficie normal a y, ¿verdad? Similar a básicamente una integral de superficie. Y aquí la dos forma, básicamente tenemos la divergencia por la forma de volumen, ¿verdad? ¿Por qué las unoformas o las formas diferenciales son tan útiles? Porque básicamente ellas emulan lo que es una integral de línea, una integral de superficie, una integral de volumen sin necesidad de que yo se los diga. ¿Ok? De que yo le diga, vea, la integral de línea es esto. No. Las formas diferenciales ya me dan la integral de línea. Y ahora, ¿esta integral cuánto daba? Pues muy sencillo. Si yo integro esto del punto A al punto B, esto va a ser igual a f de B menos f de A. O, dicho de otra forma, la integral, si esto es una curva, ¿verdad? Y vamos a borrar ese B de aquí arriba. Si esto es una curva, sería la integral sobre los bordes de la curva, ¿verdad? De solo f, ¿verdad? Dicho de otra manera, la integral de df sobre una curva es igual a la integral sobre solo los bordes de la curva de f. Pero la integral sobre solo los bordes de la curva de f es básicamente evaluar f en el punto final y en el punto inicial. Veamos cómo ocurre para el que sigue. ¿Ok? Vamos a tener la integral del rotacional punto la superficie. Esto ya sabíamos que si esto se hace sobre una superficie, pues el resultado va a ser en el borde de esa superficie, integre solo a punto de L. ¿Ok? Escrito con formas, esto sería básicamente que dA es igual a la integral de solo A, ¿verdad? Porque solo A, ¿qué es? AX de X más AY de Y más AZ de Z, que es igual a esto, ¿verdad? Entonces vean que eso es otra cosa, ¿verdad? Las formas diferenciales siempre van a tener diferenciales. Entonces, básicamente, aquí esto no es solo la integral de A, ¿verdad? A ya tiene por dentro diferenciales y yo tengo que acordarme de eso. Y para este otro caso, yo tengo la integral de la divergencia de B sobre el volumen. Eso es igual a la integral de, básicamente, B punto de S. Pero B punto de S es una... Esto también se puede escribir como Bx de Y de Z más BZ más BY, perdón, de Z de X
más bz de x de y, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente b, entonces escrito de otra forma, ¿verdad? Esto se puede escribir como que la integral de db sobre el volumen es igual a solo la integral de b sobre el borde de ese volumen, o sea, la superficie. ¿A qué quiero llegar con esto? Al teorema de Stokes generalizado. El teorema de Stokes generalizado. Básicamente lo que me dice es que si yo tengo una P forma sigma y una región de integración de P más 1 dimensiones omega, ¿verdad? Y yo voy a integrar la derivada exterior de la P forma, o sea que esto es una P más 1 forma, yo integro una P más 1 forma sobre P más 1 dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto tiene P más 1 diferenciales, ¿verdad? Y pues yo lo voy a integrar P más 1 veces, ¿verdad? Entonces básicamente esta integral está integrando sobre todos los diferenciales que tiene esta P más 1 forma. Entonces, esta integral yo la puedo simplificar a solo la integral de la P forma con sus P diferenciales, ¿verdad? O sea, me quité una integración de encima, ¿verdad? En una región de P, ¿verdad? De P dimensiones, o sea, P integraciones. Entonces, ese es el teorema de Stokes generalizado, ¿verdad? Cuando uno usaba el teorema de la divergencia, uno empezaba en un volumen y solo integraba la superficie. En el teorema de Stokes, uno empezaba en una superficie y solo integraba en la curva. Y en el teorema del gradiente, ¿verdad? Que es básicamente lo que es, el teorema fundamental del cálculo, básicamente uno pasa de integrar en una línea que tiene una dimensión a integrar a dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos extremos, nada más. Ok, entonces es muy útil y no solo eso, no solo sirve para tres dimensiones, sirve para todas las dimensiones. Entonces, en lugar de aprenderme yo el teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, para cada, o bueno, el teorema del rotacional, ¿verdad? Para cada conjunto de dimensiones, yo nada más me acuerdo del teorema de Stokes generalizado y listo. Eso es todo lo que necesito saber. Ahora bien, ¿por qué les hablo de un teorema integral sobre formas sin haberles enseñado cómo se integran formas? Bueno, porque no es tan complicado. Veamos, la integral de esta uniforma, siendo la uniforma 2x cuadrado de x cuña de y sobre esta región, ¿verdad? Básicamente de x de 0 a 2 y y de 0 a 2. Entonces, básicamente lo que yo debo hacer es sustituir omega, me va a dar 2x cuadrado de x cuña de y, ¿verdad? Cuando ya todo esté factorizado, esto es muy importante, cuando ya todo esté factorizado, ¿verdad? Que no hayan de y de x, sino que todo sea de y de x, yo puedo hacer el cambio de x de y, ¿ok? Ahí, solo hasta eso puedo hacerlo, ¿verdad? Si aquí hubiera un término, qué sé yo, menos 4y de y cuña de x, pues yo tengo que primero arreglar cómo hacer que todo esté en la misma para poder integrar. Pero en este caso no hay nada de eso, entonces es simple. Nada más sustituyo esto. Y cuando sustituyo eso, pues coloco el orden de integración como yo quiera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces primero voy a integrar sobre x. La integral de 2x cuadrado es 2 tercios de x a la 3, evaluado en 2 y 0. Todavía me falta integrar de y. ¿Ok? Esto al ser evaluado da 8, 16 tercios, ¿verdad? Entonces queda la integral de 0 a 2 de 16 tercios por dy. Y esto es multiplicar por 2 de nuevo, ¿verdad? Entonces 32 tercios. ¿Ok? La razón por la que no les enseñé primero a integrar formas antes de ver el teorema de Stokes es porque en realidad no es, las formas diferenciales son básicamente lo que usted metería en una integral. Ya tienen la forma.
de lo que uno metería en una integral, ¿verdad? Entonces, en este caso, en 2D, pues es una integral de área, ¿verdad? Entonces es sencillo, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cuando yo voy a pasar de aquí a aquí, hay que tener cuidado porque todo tiene que estar factorizado bien bonito, si no, no se puede, ¿verdad? Porque eso me va a dar la dirección, eventualmente, de mi integral, ¿ok? Aquí estamos en dos dimensiones, entonces no hay direccionalidad, porque ya eso, pues solo hay una dos forma base. Pero si estuviéramos en tres dimensiones y yo tuviera de x, por ejemplo, la misma integral, vamos a hacer la misma, solo que en tres dimensiones, sobre la misma región incluso, ¿verdad? Solo que con z igual cero, ¿verdad? Si yo hago esto, yo debo tener cuidado de que esta integral va a estar en la dirección z, ¿ok? Entonces yo pongo un dz por ahí para recordarme que esta integral tiene dirección. Pero yo nada más cambio esto, ¿verdad? De nuevo, hago la integral como si nada y solo me debo acordar al final de que este es el componente z de esa integral, ¿verdad? Eso es lo único que yo necesito recordar. O sea, necesito recordar la direccionalidad de mi, en este caso, dos forma en un espacio de 3D. En una dos forma en un espacio de 2D no tiene direccionalidad porque solo existe una, entonces no hay problema, pero aquí, que existen dos formas en 3D, pues sí hay que tener ese cuidado, ¿verdad?